El taxista me miraba de reojo por el espejo retrovisor. Probablemente se preguntaba si iba a colapsar antes de llegar a mi calle, allí en nuestro barrio de Chamberí. Su taxi blanco, con la franja roja del Ayuntamiento de Madrid, olía a ambientador de pino y a tabaco rancio. Una extraña mezcla de normalidad que me hacía sentir aún más frágil. Apreté una mano contra mi pecho, sintiendo el bulto de los vendajes bajo la camisa limpia que me habían dado en el hospital. Intentaba respirar con normalidad, pero cada bocanada de aire era un recordatorio punzante. 2 semanas. 2 semanas desde que los cirujanos del Hospital La Paz me habían abierto las costillas como si fueran la tapa de un piano y habían redirigido las tuberías alrededor de mi corazón. Seguía sintiendo como si un autobús de la EMT estuviera aparcado sobre mi esternón. El taxista seguía mirándome. Su mirada no era hostil, era de pura curiosidad madrileña, esa que evalúa tu estado de ánimo, tu ropa y tu destino en menos de 3 segundos. ¿Se encuentra bien, señor? Está usted muy pálido, dijo finalmente, deteniéndose en un semáforo en el Paseo de la Castellana. Asentí, aunque el movimiento me costó. Estoy bien. Acabo de salir del hospital. ¿Podemos hacer una parada rápida?, pregunté, mi voz sonando ronca, ajena. Hay una joyería en la calle de Goya. No tardaré nada. El conductor asintió, recalculando la ruta sin quejarse. El colgante. Le había prometido a Elena ese colgante. Se lo había prometido hacía semanas, cuando me visitó en La Paz justo antes de la cirugía. Ella había parecido tan destrozada. Mientras las enfermeras me preparaban, pinchándome y conectándome a monitores que pitaban con una insistencia aterradora, ella me había sujetado la mano. Su propia mano estaba helada. Todavía podía ver su cara, pálida y demacrada, bajo la dura luz fluorescente de la UCI. Sus ojos, mis ojos, estaban llenos de un pánico que yo sentía como propio. «Por favor, papá, no me dejes», susurró, apretando mis dedos con fuerza. «Por favor, no me dejes sola». Y yo no iba a dejarla. Había sobrevivido. Había luchado contra la infección, contra el dolor, contra el miedo paralizante de las 3 de la mañana en una cama de hospital. Había sobrevivido y ahora le debía una promesa cumplida. La joyería de la calle de Goya era una de esas tiendas antiguas, con un escaparate de madera oscura y terciopelo granate. El joyero, un hombre mayor con gafas de media luna, reconoció la pieza que describí. Lo habíamos visto juntos hacía meses, Elena y yo, durante uno de nuestros paseos de domingo, antes de que me pusiera enfermo. Ah, sí, una pieza preciosa, filigrana de oro, muy tradicional, dijo sacándolo de una bandeja. El joyero envolvió el colgante de oro con cuidado, una cosa delicada, brillante y cara. 800 euros. 800 euros que hicieron que mi cuenta de jubilación se estremeciera con dolor solidario. Pero Elena lo había admirado en el escaparate, suspirando. Y yo lo recordaba. Eso es lo que hacemos los padres. Recordamos. De vuelta en el taxi, sostuve la pequeña caja de terciopelo azul marino. Era pequeña, pero pesaba. Pesaba como un ancla, como una promesa. A través de la ventanilla, Madrid pasaba con sus colores de otoño. Los árboles a lo largo de la calle Almagro ya empezaban a teñirse de amarillo ocre. El taxista giró en mi calle, una calle tranquila en el corazón de Chamberí, y sentí que me relajaba por primera vez en semanas. El portal de mi edificio,
con sus puertas de madera maciza y hierro forjado, estaba a la vista. Estaba en casa. Entonces vi el camión, un enorme camión de mudanzas, blanco y sin distintivos. Estaba aparcado en la zona de carga y descarga, justo delante de mi portal. Sus puertas traseras estaban abiertas de par en par, como las fauces de una bestia. 2 hombres con monos de trabajo azules salían del portal en ese preciso instante. Llevaban mi escritorio, no un escritorio cualquiera. Llevaban mi despacho de caoba, el que mi abuelo había construido en 1952, una pieza sólida que valía más que mi coche y que olía a cera vieja y a historia familiar. Los vi inclinarlo para pasarlo por la puerta del portal, sus movimientos ensayados, eficientes. «Pare», le dije al taxista, «pare aquí mismo». Mi mano temblaba mientras buscaba a tientas la cartera. Pagué al conductor, dándole demasiada propina en mi confusión, y me bajé del taxi antes de que se hubiera detenido del todo, sintiendo un tirón agudo en el pecho. La caja de la joya se sentía resbaladiza en mi mano sudorosa. Uno de los operarios ya estaba volviendo a entrar al edificio. El otro estaba atando mi escritorio en la plataforma del camión, asegurándolo con una facilidad profesional. Esto no era improvisado. Esto estaba organizado. Y entonces Elena apareció en la puerta del portal. Sostenía una caja de cartón. Nuestras miradas se cruzaron. Se congeló en el escalón superior de mármol, la caja inclinándose peligrosamente en sus brazos. Pude ver lo que había dentro a través de las solapas abiertas. Marcos de fotos. Mis gafas de leer, las que siempre dejaba en la mesilla de noche. La taza de desayuno que mi difunta esposa, Isabel, me había regalado en nuestro último aniversario. «¿Papá?» Su voz sonaba extraña, aguda y tensa. «¿Estás vivo?» No un «gracias a Dios que estás en casa». No un «estábamos tan preocupados». No un «te he echado tanto de menos». Solo esa extraña inflexión en la palabra «vivo». Como si mi continua existencia fuera, de alguna manera, sorprendente. Como si fuera un inconveniente. «¿Qué está pasando?», logré decir, avanzando hacia los escalones. El pecho me gritaba con cada respiración. «¿Por qué se llevan mis muebles estos hombres?». Elena parpadeó, y la máscara de preocupación que había llevado en el hospital se desvaneció, reemplazada por algo que no pude identificar. «¿Fastidio? ¿Irritación?» «Pensamos que no lo lograrías», dijo simplemente, con una naturalidad aterradora. Empezamos a desalojar las cosas. Las palabras no tenían sentido. ¿Desalojar? Elena, ¿qué estás diciendo? Te llamé esta mañana desde el hospital. Te dije que me daban el alta. Sí, bueno. Desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. La caja de cartón en sus brazos tembló. Fue todo muy rápido. Los médicos no estaban seguros. Una sombra llenó el portal detrás de ella. Glenn, mi yerno. Su corpulencia eclipsaba el sol de la tarde, rellenando el marco de la puerta. Llevaba mi ordenador portátil bajo un brazo, mi portátil con 10 años de notas de investigación, mis archivos personales, las fotos de Isabel. Me miró como quien mira una factura inesperada, como si yo fuera una multa de aparcamiento que le acababa de llegar. «Vaya, vaya, viejo», dijo con esa voz de bar, áspera y condescendiente. «Así que al final aguantaste. ¡Qué sorpresa!». No se apartó. Detrás de él, a través de la puerta abierta, pude ver mi salón. O, mejor dicho, dónde había estado mi salón.
Vi espacios vacíos en las paredes, rectángulos de pintura más pálida, donde habían colgado los cuadros de la familia. La librería antigua de mi suegro faltaba. Incluso la alfombra persa que Isabel y yo compramos en nuestro viaje a Estambul se había ido. El parqué de espiga estaba desnudo y polvoriento. ¿Elena? Mi voz era un susurro. Intenté dar un paso adelante, hacia mi propia casa. El pecho me dio un latigazo agudo, un dolor blanco y eléctrico que me cortó la respiración. La cicatriz quirúrgica tiró de mí, recordándome mi fragilidad. Me agarré al pasamanos de la escalera de mármol y fallé. La caja de terciopelo azul se me escapó de la mano. Cayó con un golpe seco en el rellano de la entrada. La tapa se abrió. El colgante de oro, la delicada filigrana que le había prometido, salió rodando y quedó brillando bajo la luz artificial del portal. Elena bajó la mirada hacia él. Por un instante, un brevísimo momento, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Ella sabía lo que era. Sabía que yo había cumplido mi promesa. Entonces, su mirada pasó por encima de la joya, con total indiferencia, y volvió a mi cara. El colgante quedó allí, entre nosotros, atrapado en el polvo del rellano. Una promesa rota. Una hija que había apostado por la muerte de su padre. Detrás de Elena, los operarios de la mudanza sacaban mi sillón orejero de cuero, el sillón donde había leído 1000 libros, donde había acunado a Elena de niña. Lo maniobraron con dificultad para pasar junto a Glenn, junto a mi hija. Uno de ellos casi pisa el colgante de oro. Quise gritarle que tuviera cuidado, pero no me salía la voz. Elena se recompuso, recolocando la caja en sus brazos. Hablaremos dentro, papá. No deberías estar aquí en la escalera después de la operación. Entra y descansa. Las palabras sonaban a preocupación, pero sus ojos eran calculadores. No me estaba invitando a descansar. Estaba intentando controlar este momento, gestionar la inesperada complicación de mi supervivencia. Glenn seguía bloqueando la puerta. No se había movido. No había ofrecido ayudarme a subir el último escalón. Mi portátil seguía bajo su brazo como un trofeo de guerra. «Elena», dije y la voz me salió áspera, «compré esto para ti, te lo prometí». No pude terminar la frase, porque lo entendí todo en ese instante. Allí de pie, con el colgante brillando inútil entre nosotros, comprendí que todo lo que ella había dicho en esa habitación de hospital había sido una actuación. Me había cogido la mano y había parecido preocupada, porque eso es lo que hacen las hijas cuando esperan su herencia. «Te explicaremos todo dentro», repitió Elena. «Vamos, papá, antes de que te dé algo». La boca de Glenn se curvó en algo que no llegaba a ser una sonrisa. «Sí, viejo. No querrás tener otro telelé aquí mismo en la entrada». La amenaza era sutil pero inequívoca. Miré a mi hija. Miré a mi yerno. Miré a los hombres que vaciaban sistemáticamente mi hogar. El colgante yacía abandonado en el suelo y nadie se movió para recogerlo. Me obligué a respirar. 1, 2, 3 veces. Dejé el colgante donde había caído y caminé hacia la puerta de mi propia casa. Glenn, finalmente, se apartó con un suspiro teatral de fastidio. El piso olía a eco, no el eco confortable de los techos altos y los suelos de madera, sino el sonido hueco de la ausencia. Mis pasos resonaban contra el parqué desnudo, donde había estado la alfombra persa. El salón me detuvo en seco. Lo habían destripado.
La librería antigua, que había albergado 3 décadas de mi colección académica, estaba vacía, sus estantes desnudos. Las paredes mostraban esos rectángulos pálidos donde los cuadros habían colgado desde que Isabel murió. Las cortinas, los pesados cortinajes de terciopelo que ella misma había elegido, habían desaparecido, dejando las ventanas desnudas, dejando entrar demasiada luz gris de Madrid. En medio de la habitación había una única silla plegable, de metal barato y plástico, del tipo que compras en un bazar chino por 5 euros. Todo lo demás se había ido. Las piernas me fallaron. Agarré el respaldo de la silla plegable, sintiendo cómo el endeble armazón de aluminio se doblaba ligeramente bajo mi peso. A través del arco podía ver el comedor, la mesa de caoba desaparecida, la vitrina de la vajilla vacía. Se habían llevado hasta las lámparas del techo. Solo colgaban los cables pelados del yeso. Papá, siéntate antes de que te caigas. Las manos de Elena me agarraron por los brazos, guiándome hacia la silla. Su tacto era posesivo, no reconfortante. Me desplomé en el asiento de plástico. Ella se arrodilló a mi lado, su cara recompuesta en una expresión de exagerada solicitud. Íbamos a explicártelo todo cuando estuvieras instalado en el nuevo sitio, dijo en voz baja. Te va a encantar, de verdad. Tienen actividades, personal médico allí mismo, gente de tu edad. Detrás de mí, Glenn cerró la puerta de casa. El clic de la cerradura sonó definitivo. ¿El nuevo sitio? Repetí. Miré a Elena, a esta mujer que tenía mis ojos y los pómulos de su madre. ¿Dónde están los álbumes de fotos? ¿Dónde están las fotos de Isabel? Guardadas a buen recaudo. No somos monstruos, papá, dijo, como si yo estuviera siendo dramático. Está todo en un guardamuebles hasta que te instales. ¿En un guardamuebles? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Querrás decir en venta. Vi la página web de la liquidación de patrimonio en tu portátil el mes pasado. Su rostro parpadeó. Solo un segundo. La máscara resbaló. Luego se recuperó. Se levantó y fue al mostrador de la cocina. Regresó con una carpeta de anillas, gorda, llena de documentos. Tenía pestañas de colores marcando páginas específicas. Hemos encontrado una residencia maravillosa, dijo, dejando la carpeta sobre mi regazo. Residencia Miraflores. Unos jardines preciosos, excelentes críticas. Lo único que tienes que hacer es firmar unos cuantos papeles, y nosotros nos encargaremos del resto. Abrí la carpeta. Documentos legales impresos en papel de calidad. Mi nombre aparecía una y otra vez. Sterling Wallace por la presente acuerda. Sterling Wallace transfiere la propiedad. Sterling Wallace reconoce. La casa tiene que venderse para pagarlo, continuó Elena. Su voz había adquirido una calidad ensayada, como si hubiera practicado este discurso. Este piso en Chamberí vale una fortuna. El mercado está fuerte ahora mismo. Tendrás todo lo que necesitas en Miraflores. Glenn se movió detrás de mi silla. Podía sentirlo allí, una presencia amenazante a mi espalda. Además, el médico dijo que no deberías tomar decisiones importantes ahora mismo. Dijo, su aliento demasiado cerca de mi oído. Nosotros nos encargamos. Pasé las páginas, sin leer realmente. Las palabras se nublaban. Transmisión de título, poder notarial, liquidación de activos.
Lo habían preparado todo de antemano, con sus pestañas de colores, esperando mi firma. «¿Cuánto costó la operación?», pregunté de repente. La expresión de Elena cambió. Ahora ella era la víctima, la hija sacrificada. 43.000 euros, papá. Los pagamos nosotros. Su voz se quebró ligeramente. Glenn tuvo que pedir un préstamo. Casi lo perdemos todo para mantenerte con vida. Tocó mi hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos a recuperarnos. Este piso es dinero parado. No necesitas todo este espacio. Levanté la vista hacia ella. El seguro cubrió el 90%. Vi las facturas del hospital. Pagasteis 4.000 euros, no 43. Silencio. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Te hemos estado manteniendo durante 3 años, dijo, su voz endureciéndose. Tus facturas de la comunidad, el IBI, tus medicamentos, todo suma, papá. ¿Manteniéndome? Algo frío y claro se estaba asentando en mi pecho, reemplazando el dolor quirúrgico. Os he estado pagando el alquiler, el seguro del coche, vuestras tarjetas de crédito. Eso es lo que hacen los padres. Se ocupan de sus hijos. Su tono se volvió agudo. La mano de Glenn aterrizó en mi hombro, pesada, deliberada. Firma los papeles, viejo, o haremos que te declaren incompetente. Los médicos nos apoyarán. Acabas de salir de una cirugía mayor. ¿Qué tal va ese corazón ahora mismo? Pareces bastante tembloroso. Mi mano izquierda se movió hacia el bolsillo de mi pantalón. El movimiento fue natural, desapercibido. Mis dedos encontraron mi móvil. Lo desbloquearon por el tacto. Había aprendido el patrón hacía años. Podía navegar por la pantalla sin mirar. Elena seguía hablando, enumerando sus sacrificios, explicando cuánto había renunciado por cuidar a su anciano padre. Los dedos de Glenn se clavaban en mi hombro, un recordatorio doloroso de su presencia. Tecleé lentamente con una sola mano, el pulgar moviéndose por la pantalla en mi regazo. Tenía razón. Comienza a actuar según el plan. Se lo envié al contacto guardado solo como RF. Cuando levanté la vista, algo había cambiado en mi cara. Lo sentí. Una dureza asentándose alrededor de mis ojos y en el gesto de mi mandíbula. Necesito pensar, dije en voz baja. Revisaré esto con alguien cualificado. ¿Alguien cualificado? La voz de Elena se elevó ligeramente. ¿Cómo quién? ¿Es que ya no confías en tu propia hija? El móvil se sintió caliente en mi bolsillo. El mensaje estaba enviado. El plan estaba activado. Miré a mi hija. Realmente la miré. A la mujer que me había cogido la mano en el hospital mientras calculaba mentalmente el valor de mi piso, que había empaquetado las fotos de mi mujer en cajas y las había etiquetado para almacenarlas o venderlas, que había ensayado esta conversación, preparado estos documentos, organizado este equipo de mudanzas, todo mientras yo estaba inconsciente en una sala de recuperación. No, Elena, dije, no confío. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación vacía. Fuera, los motores del camión de mudanzas arrancaron. El agarre de Glenn en mi hombro se apretó hasta que el dolor me recorrió el brazo. Estás cometiendo un error, viejo. Me quedé sentado, los papeles sin firmar sobre mi regazo, y esperé.
Les dije que necesitaba mis recetas, lo cual era suficientemente cierto. Mi corazón latía con un ritmo metálico, cortesía de la paz, y necesitaba un arsenal de pastillas para mantenerlo en marcha. Lo que no mencioné es que necesitaba distancia más que medicación. «Yo te llevo», dijo Elena cogiendo ya su bolso. Su tono era falsamente solícito. «No deberías conducir tan pronto después de la operación». Había sido dado de alta para conducir. Mantuve la voz nivelada. «Necesito hacer esto solo». Glenn se movió hacia la puerta de entrada, llenando el marco como una pared de ladrillos. «Quizá deberías escuchar a tu hija». Lo miré fijamente. «Apártate, Glenn, a no ser que quieras añadir retención ilegal a tu lista de problemas». Algo en esas palabras, la terminología legal específica, le hizo dudar. Retrocedió un paso, con el rostro ensombrecido por el resentimiento. Pasé a su lado, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Mi coche estaba aparcado en la calle, en la zona azul, donde lo había dejado esta mañana. Hacía una vida. Mis manos temblaban al arrancar el motor, pero lo conseguí. El espejo retrovisor me mostró a Elena de pie en el portal, con los brazos cruzados. Glenn estaba al teléfono, planeando algo, sin duda. Conduje despacio, siguiendo cada norma de tráfico, como si me estuviera examinando de nuevo. En la esquina de Eloy Gonzalo, pasé por el lugar exacto donde los había recogido hacía 3 años. Sus pertenencias habían llenado mi maletero y el asiento trasero. Todo lo que poseían después de que el último magnífico negocio de Glenn, un bar de gastrotapas en Malasaña, se hubiera hundido, llevándose consigo sus ahorros y los de varios inversores incautos. El recuerdo me vino sin ser llamado, visceral. Glenn cargando cajas. «Esto es temporal, Popeye», me había dicho, usando ese ridículo apodo. «Solo hasta que lance mi próxima idea. 3 meses, como mucho». Y yo le había creído. «Sois familia, quedaos todo lo que necesitéis». Elena me había abrazado. «Eres el mejor, papá, te lo compensaremos». Había querido creerla. Había querido que me necesitaran. Después de que Isabel muriera, la casa se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Su presencia, al principio, pareció llenarla de nuevo. Los recuerdos seguían llegando mientras conducía por Cea Bermúdez, cada uno nítido y doloroso. 2 meses después de mudarse, Elena se ofreció a ayudarme con mis facturas. «Papá, con la banca online es un liro para ti. Déjame que te lo organice». Sus dedos en mi teclado, en mi extracto bancario, aprendiendo qué cuentas tenían que. Primer año. La nueva startup de Glenn, una app de reparto de comida que nadie entendía, fracasó. Mi cuenta de ahorros, la que Isabel y yo habíamos construido, menguó en miles de euros para costes iniciales que nunca se materializaron. Segundo año. Elena sugirió que la añadiera como autorizada a mi cuenta principal. «Por si acaso, papá, si te pasa algo, para poder pagar el IBI y la comunidad. Solo para emergencias». Hace 6 meses empecé a notar que faltaba dinero de mi cartera. Billetes de 20, de 50. Cuando me enfrenté a Elena, me miró con una preocupación tan convincente que me hizo dudar de mí mismo. «Papá, estás muy despistado últimamente», dijo, su voz suave como el terciopelo. «¿Seguro que no lo sacaste tú y no te acuerdas? Quizá deberíamos hablar con el médico sobre tu memoria».
Me hizo dudar de mí mismo, de mi propia mente. Y entonces, hace 2 meses, justo antes de que me dieran la fecha para la cirugía de corazón, ocurrió. Estaba bajando las escaleras. Eran las 11 de la noche. Oí sus voces en la cocina. Se habían olvidado de cerrar la puerta. Me detuve, con una mano en el pasamanos de madera. La voz de Elena baja, conspiradora. Si no sobrevive a la operación, el piso es nuestro, libre de cargas. La voz de Glenn, práctica. ¿Y si sobrevive, Elena? ¿Si el viejo aguanta? Hubo una pausa. Oí el sonido de un mechero, el olor del humo del cigarrillo de Glenn subiendo por el hueco de la escalera. Entonces, dijo Elena, con una frialdad que me heló la sangre, pasamos al plan B. Está viejo, está débil, acabará teniendo otra crisis. ¿Cuánto puede aguantar realmente? Me quedé allí 10 minutos, congelado, escuchándolos planificar mi obsolescencia, como si yo fuera un electrodoméstico usado. Fue entonces cuando fui a ver a Robert Finch. Una semana antes de la cirugía, me senté en el despacho de Finch en la calle Serrano, aterrorizado, sintiéndome como un traidor, seguro de que estaba cometiendo un error. Finch era el tipo de abogado que anuncian como especialista en herencias, pero cuya verdadera especialidad era la guerra familiar. Escuchó todo, hizo preguntas agudas, examinó los extractos bancarios que le llevé. Señor Wallace, dijo finalmente, juntando las manos sobre su impecable escritorio de roble, lo que usted me está describiendo es un manual de abuso financiero a personas mayores. Y lo que acaba de oír es, potencialmente, una conspiración. Pero es mi familia, es mi hija, susurré avergonzado. Sigo pensando que debo estar equivocado, que soy un paranoico. Usted no es paranoico, dijo Finch. Usted es observador. Señaló la marca en mi muñeca, donde Glenn me había agarrado el día anterior, durante una discusión sobre mi medicación. ¿Ese moratón? Documéntelo. ¿El dinero que falta? Necesitaré esos extractos. Estamos construyendo un caso, dijo Finch, para cuando lo necesite. ¿Para cuando lo necesite? Reí amargamente. ¿Quiere decir si sobrevivo? Quiero decir, ¿para cuándo? Repitió. Piense positivamente, pero planifique estratégicamente. Pasamos 3 horas creando planes de contingencia. Firmé documentos. Le pagué su provisión de fondos en efectivo, sacado poco a poco del cajero durante una semana, para que Elena no viera el cargo en la cuenta. Me fui con su tarjeta de visita, marcada solo como RF en mis contactos. Ahora, conduciendo por el centro de Madrid, sentí el peso de esa preparación. Mi coche no se dirigía a la farmacia. Me detuve frente a una notaría en una calle lateral cerca de la plaza de Olavide. Dentro, todo era eficiente e impersonal, exactamente lo que necesitaba. El notario, un hombre profesional con gafas de montura de carey, procesó mis documentos sin hacer comentarios. Los había preparado Finch. Revocación de poderes, enmiendas a las cuentas bancarias, un nuevo testamento vital, excluyendo a mi hija de cualquier decisión médica, y el documento más importante, un burofax. Este burofax, dijo el notario, estampando su sello con una finalidad decisiva, se entregará mañana por la mañana. Es una notificación de desalojo con 30 días de preaviso para doña Elena Wallace
y don Glenn Peterson. Asentí. La batalla había comenzado legalmente. Mi última parada no fue la farmacia. Fue el centro de día municipal que estaba a pocas calles de mi casa. Uno de esos sitios del ayuntamiento a los que nunca había pensado entrar. Era una recomendación de mis papeles del alta hospitalaria que casi había ignorado. El edificio era cálido, luminoso, lleno de la tranquila eficiencia de la gente que se preocupa por su trabajo. En la recepción, una mujer de unos 60 años levantó la vista con una sonrisa practicada. ¿Puedo ayudarle? Necesito... No estoy seguro de lo que necesito, la verdad. Mi cirujano sugirió que viniera. Soy Margaret Cooper, dijo. Salió de detrás del mostrador, indicándome un despacho privado. Hablemos. Su despacho era cómodo. Hablamos de las necesidades postoperatorias, horarios de medicación, sistemas de apoyo, preguntas estándar. Respondí mecánicamente hasta que preguntó por la familia. Mi hija vive conmigo, dije con cautela. ¿Y le apoya? Debí dudar demasiado. Los ojos de Margaret se agudizaron. ¿Puedo ver sus manos, señor Wallace? Las extendí a regañadientes. Ella tomó mis muñecas suavemente. ¿Alguien le agarró? Preguntó profesional, no acusadora, señalando los moratones que aún se veían. Me encontré respondiendo honestamente. Mi yerno, tuvimos un desacuerdo. Margaret no se escandalizó. Simplemente escribió algo en sus notas y luego me deslizó una tarjeta de visita. En el reverso había escrito un número de móvil a mano. Si necesita algo, y quiero decir cualquier cosa, llámeme, día o noche. La miré, realmente la miré. No ofrecía lástima, ofrecía una alianza. Gracias, dije. No he hablado con nadie de esto. No tiene nada de qué avergonzarse, dijo con firmeza. Ellos sí. Estaba guardando su tarjeta en mi cartera cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Finch. Documentos registrados. Mañana por la mañana sabrán que va en serio. Mañana miré a Margaret, que me observaba con tranquila preocupación. Tenga cuidado esta noche, dijo. La gente acorralada se vuelve peligrosa. Había regresado a casa después de anochecer. Compré las medicinas en una farmacia de guardia para justificar la tardanza. Evité toda conversación y me encerré en la habitación de invitados. Dormí entrecortadamente, si es que a eso se le puede llamar dormir, con el eco de las advertencias de Margaret y Finch resonando en mi cabeza. La mañana llegó demasiado pronto y a la vez no lo suficientemente rápido. Me levanté antes que ellos. Fui a la cocina, a mi cocina, y puse la cafetera italiana. El olor a café recién hecho era una de las pocas cosas normales que quedaban. Hice desayuno para 3, sabiendo que podría ser la última comida civilizada que compartiríamos. Huevos, tostadas con tomate y aceite de oliva. Cada acción deliberada, controlada. Cuando Elena entró en la cocina, con los ojos hinchados por el sueño o la codicia, deslicé una taza hacia ella sin levantar la vista. «Buenos días», dijo cautelosa. Glenn apareció detrás de ella, igual de receloso. Se sentaron a la mesa del comedor, o más bien a la mesa plegable que habían puesto donde solía estar la mía. Esperé hasta que tuvieran el café en la mano. «He pensado en lo que dijisteis», empecé, mi voz sonando a apagada, derrotada. Las palabras sabían a ceniza, pero continué.
Tenéis razón. Este piso es demasiado grande para mí, solo ahora. Vi cómo se tensaban. ¿Era una trampa? ¿Y si vamos a venderlo?, añadí suspirando. Hagámoslo bien. No podemos dejar que se lo lleve el primero que pase. He llamado a una tasadora. La transformación en el rostro de Elena fue instantánea. Pasó de la sospecha a la euforia en un nanosegundo. Una sonrisa radiante, la sonrisa que yo recordaba de su infancia, iluminó su cara. «¡Papá! ¡Oh, papá! Eso es muy maduro por tu parte». Se levantó y vino a abrazarme. Me quedé rígido mientras sus brazos me rodeaban. «Estoy tan contenta de que seas razonable. Es lo mejor para todos». «Quiero asegurarme de que obtenemos el mejor precio», dije, mirándola a los ojos. «Después de todo, es el hogar familiar. Merece un respeto». Ella solo oyó capitulación. Vi cómo intercambiaba una mirada triunfante con Glenn por encima de mi hombro. Él la sintió, relajándose, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su cara. El viejo por fin entraba en razón. «Claro, papá, lo que tú digas. Respeto», dijo Glenn, untando mermelada en una tostada con renovado apetito. A las 9:30 en punto llegó la tasadora. Se llamaba Carmen. Era profesional, eficiente, cargaba con una tablet y un medidor láser. Se movió por el piso vacío con una facilidad practicada, fotografiando detalles arquitectónicos, midiendo habitaciones, tomando notas en su dispositivo. Elena y Glenn la seguían como vendedores ansiosos, como si fueran los comerciales de una inmobiliaria, señalando características que nunca antes les habían importado. Las molduras del techo son originales, de 1920. El parqué es de roble macizo, solo necesita un pulido. El baño de invitados lo reformamos nosotros, ¿sabe? Primeras calidades. Yo me limité a tomar mi café en silencio, observando la farsa desde mi silla plegable. En el comedor, Carmen se detuvo junto al ventanal que daba al patio interior, un patio luminoso y lleno de plantas. «Preciosa propiedad, excelente estado, a pesar de... Bueno», dijo, mirando los cables que colgaban del techo. «Ubicación prime en Chamberí». Tecleó en su tablet, calculando. «En este mercado», dijo finalmente, «están mirando unos 850.000 euros, posiblemente más si se arregla la cocina». Los ojos de Elena se abrieron como platos. Glenn casi se atraganta. Era más de lo que habían esperado. Podía ver las cifras sumándose en sus mentes, los coches nuevos, las vacaciones, la vida de lujo que mi patrimonio les iba a comprar. A las 10 en punto sonó el timbre. Un golpe seco, oficial. «Yo abro», dije, levantándome antes de que Elena pudiera moverse. El mensajero, con el uniforme de una empresa de paquetería urgente, sostenía una tablet. «Correo certificado para don Sterling Wallace», firmé. Acepté el sobre grueso. Detrás de mí oí pasos. Elena, curiosa. Glenn, rondando. Usé un cuchillo de cocina para abrir el sello. Los documentos dentro eran densos, oficiales, con el membrete de un bufete de abogados. Los leí en silencio, sin que mi rostro revelara nada. La paciencia de Elena se rompió. Me arrebató los papeles de las manos. Su voz se elevó mientras leía en voz alta, primero confundida, luego incrédula. «La propiedad sita en la calle de Chamberí. Se mantiene en un fideicomiso familiar irrevocable.
Don Sterling Wallace mantiene el derecho de usufructo vitalicio. El título legal se transfiere al beneficiario designado solo tras el fallecimiento del usufructuario principal. Levantó la vista, su rostro drenando de color. ¿Qué coño es esto? Es el fideicomiso que mis padres establecieron cuando compraron este piso en 1968. Mantuve mi voz neutral. Me sorprende que no lo supieras. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste, simplemente asumiste. Otro golpe en la puerta interrumpió su respuesta. Esta vez fui yo quien sonrió por dentro. Abrí. Robert Finch, maletín en mano, ataviado con un traje de carbón que significaba guerra. «Buenos días», dijo. «Soy Robert Finch, el abogado del señor Wallace. Estoy aquí para asegurar que este proceso se desarrolle de manera legal y clara». Entró sin esperar invitación. Glenn encontró su voz. «Nadie le ha invitado. Esto es un asunto de familia». Finch dejó su maletín sobre la mesa plegable con un golpe decisivo. «Señor Peterson, esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que ustedes empezaron a liquidar los bienes de mi cliente sin autorización. Ahora es un asunto legal». Abrió el maletín, sacando más documentos. «Usted y la señora Wallace tienen 30 días para desalojar las instalaciones». «No puedes echarnos», gritó Glenn. «Vivimos aquí». «Ustedes residen aquí a discreción del señor Wallace», dijo Finch con frialdad. «Discreción que él tiene todo el derecho legal de revocar. La ley española es muy clara al respecto». Extendió los documentos sobre la mesa. El burofax que yo había firmado, los documentos del fideicomiso, referencias legales. La ley requiere un preaviso de 30 días, que ahora han recibido oficialmente. Estas son las reglas. Carmen, la tasadora, se había quedado congelada cerca de la escalera. Carraspeó torpemente. Creo que tengo todo lo que necesito. Le enviaré el informe completo, señor Wallace. Prácticamente huyó. Elena se giró hacia mí. Su rostro estaba contorsionado por una rabia pura. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejamos nuestras vidas para cuidarte. Hemos estado aquí día tras día, asegurándonos de que estabas bien. ¿Habéis estado aquí gastando mi dinero?», mantuve la voz firme. «Hay una diferencia». «¿Cómo te atreves? Soy tu hija». «Lo sé». Las palabras salieron en voz baja. «Eso es lo que hace que esto duela tanto». Glenn dio un paso adelante con los puños cerrados. «¿Te crees muy listo, viejo? ¿Crees que esto ha terminado? Lucharemos contra esto. Haremos que te declaren incompetente. No estás bien. Estoy lo suficientemente bien para ver lo que sois». Glenn avanzó hacia mí. «¿Qué has dicho?» Finch se interpuso suavemente entre nosotros, con la mano levantada. «Señor Peterson, ahora soy un testigo. Cualquier amenaza física o contacto con mi cliente resultará en una denuncia inmediata a la policía y una orden de alejamiento. Le aconsejo que retroceda». Glenn lo hizo, pero su rostro prometía una violencia aplazada, no abandonada. Elena barrió el mostrador de la cocina con el brazo. Mi taza de café se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. «¡Bien!», gritó. «Nos iremos, pero te arrepentirás de esto. Morirás solo en este piso enorme y vacío, y a nadie le importará. Nadie te encontrará hasta días después». Enderecé la espalda. La miré directamente.
Prefiero morir solo con dignidad que vivir rodeado de gente que espera que me muera para poder vender mi vida. Silencio. Elena no tuvo respuesta. Me giré hacia Finch. Gracias por estar aquí. 30 días, les dijo Finch a Helen y Glenn. Les sugiero que empiecen a empacar. Se retiraron a su habitación, dando un portazo que hizo temblar las paredes desnudas. Finch recogió sus documentos y los guardó en su maletín. En la puerta principal hizo una pausa. «Vigílese», dijo en voz baja. «Tienen 30 días y la gente acorralada se vuelve peligrosa. Considere quedarse en otro lugar durante parte de ese tiempo». «Esta es mi casa», dije. «No me voy a ir». Asintió lentamente. «Entonces, tenga cuidado. Mantenga el móvil cargado. Y llámeme si algo se intensifica». Después de que se fue, me quedé de pie en el salón vacío, rodeado de paredes desnudas y muebles desaparecidos. A través de la puerta cerrada de la habitación, oía las voces de Helen y Glenn. Bajas, urgentes, planeando. La tarjeta de Margaret estaba en mi cartera. El número de Finch en mi móvil. No estaba solo, pero seguía en la casa con ellos. 30 días, de repente, parecían una eternidad. La primera semana después de la notificación de desalojo me enseñó que 30 días pueden parecer siglos cuando vives con el enemigo. El piso se sumió en un silencio denso y tóxico. Helen y Glenn apenas me hablaban, comunicándose a través de puertas cerradas y llamadas telefónicas susurradas. Yo me recluí en la habitación de invitados, creando una barricada con la única silla que quedaba y mi maleta. Salía solo para ir a la cocina, siempre sintiendo sus ojos sobre mí. Noté el cambio en Glenn primero. Dejó de ser abiertamente hostil y adoptó una actitud observadora, inquietante. Lo sorprendí fotografiándome 2 veces. Una, cuando luchaba por abrir un bote de mermelada. Mi esternón protestaba por el esfuerzo y tuve que dejarlo con un gruñido de frustración. Oí el clic de la cámara de su móvil desde el pasillo. La segunda vez estaba buscando mis gafas de leer. Las había dejado en el alféizar de la ventana de la cocina y se me había olvidado. «¿Buscando algo, viejo?», preguntó, con el móvil en la mano, grabando en vídeo. «Mis gafas», murmuré sintiéndome estúpido. «Ah, las que llevas colgadas del cuello», dijo con una sonrisa burlona. Bajé la mirada. Efectivamente, allí estaban, colgadas del cordón que había comprado para no perderlas. Me sonrojé, un calor de humillación subiéndome por el cuello. Estaba cansado, me dolía el pecho. Y sí, estaba despistado, pero no estaba loco. Descubrí su estrategia por accidente. La impresora de mi antiguo despacho, que ahora era el centro de mando de Glenn, estaba funcionando mientras él había salido a comprar tabaco. La curiosidad me atrajo hacia ella. Las páginas en la bandeja de salida aún estaban calientes. «Petición de tutela y curatela», leí en la cabecera. «En el asunto de don Sterling Wallace, presunto incapaz». La taza de café se bajó lentamente hasta la mesa, olvidada. «Presunto incapaz». La terminología legal me golpeó en el estómago. Leí más rápido, mis ojos saltando por los párrafos, mi corazón empezando a latir con un ritmo peligroso y descontrolado. Declive cognitivo postoperatorio. Comportamiento errático y paranoide. Incapaz de gestionar sus asuntos financieros o médicos. Riesgo para sí mismo y para otros. Y al final,
la lista de pruebas, declaraciones de testigos. Mis ojos se fijaron en un nombre: Doña Carmen Ruiz, mi vecina del tercero. Si no podían quedarse con la casa echándome a mí, se la quedarían tomando el control de mí. El desalojo de 30 días quedaría anulado si el juez me declaraba incompetente. Me convertiría en un niño a su cargo, en su prisionero. Fotografié cada página con manos temblorosas. Luego las devolví exactamente como las había encontrado. La audiencia estaba programada. 10 días. Tenía 10 días para demostrar que estaba cuerdo, o perdería todo. No solo la casa. Perdería mi autonomía, mis decisiones, mi vida. Durante los días siguientes, las provocaciones de Glenn se volvieron sistemáticas. En la cena hacía comentarios sobre Isabel, mi difunta esposa. ¿Cómo se llamaba? Lo has mencionado, pero se me olvida. Ah, espera. O el que se olvida eres tú. Siempre con el móvil en la mano, siempre grabando. Movía mis botes de pastillas del pastillero. Luego, a la hora de la dosis, me preguntaba si me las había tomado. Cuando no podía encontrarlas de inmediato, él sonreía. Te estás volviendo despistado, Popeye. Eso es peligroso con las pastillas del corazón. Estás construyendo un caso para declararme incompetente, le dije en voz baja un día, harto. Él ensanchó su sonrisa. ¿Por qué iba a hacer yo eso? A menos que te preocupe que haya pruebas, claro. Quería rabiar, quería golpearle, quería echarle físicamente de mi casa. Pero eso era exactamente lo que él quería. Una explosión emocional en cámara, comportamiento errático. Así que me tragué el veneno y mantuve la calma. Lo peor fue doña Carmen. La vi regando los geranios de su balcón mientras yo revisaba el buzón. Era una mujer encantadora, viuda como yo, con la que a menudo intercambiaba unas palabras amables. Hoy no me miró a los ojos. «Doña Carmen, ¿está usted bien?», le pregunté. Ella dejó la regadera. Se retorció las manos en el delantal. «Ay, don Sterling, pasó Elena la semana pasada», dijo finalmente, su voz baja, avergonzada. «Parecía tan preocupada por usted. Creí que estaba ayudando». Mi pecho se apretó. «¿Qué le dijo usted?» Pues sobre la vez que me preguntó por mis rosales 2 veces en una misma mañana, y que el otro día se olvidó de la reunión de la comunidad. Elena dijo que hacía mucho ese tipo de cosas, que olvidaba conversaciones, que se repetía. Me acordé de esa mañana. Le había preguntado por sus rosales. Entonces me había sonado el móvil. Era Finch, con información urgente. 10 minutos después colgué. Volví a ver a doña Carmen en el rellano, y distraído por el contenido de la llamada, le volví a preguntar por sus rosales. No era demencia, era una mañana ocupada. Hizo que sonara peor de lo que era, don Sterling, dijo, mirándome al fin, con los ojos llenos de lástima. Lo siento mucho. Sé que lo hizo con buena intención, Carmen. Mantuve mi voz suave, aunque por dentro estaba temblando. ¿A cuántos otros vecinos había manipulado Elena de esta manera? Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada, mirando las fotos de las páginas de la petición en mi móvil. Cada incidente alegado tenía un grano de verdad, estirado hasta convertirlo en una mentira grotesca.
¿El bote de mermelada que no pude abrir? Acababan de serrarme el esternón. Cualquiera tendría dificultades. ¿Las gafas olvidadas? Estaba cansado, no demente, pero ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras que no eres incompetente? Mi mano fue a mi cartera, que ahora guardaba bajo la almohada. Encontré la tarjeta de visita de Margaret. La miré fijamente durante 20 minutos. Si necesita algo, y quiero decir cualquier cosa, marqué, respondió al segundo tono. —¿Sterling? ¿Qué pasa? Solo oír su voz me estabilizó. Siento llamar tan tarde. No sabía a quién más llamar. No te disculpes, ¿qué ha pasado? Elena ha presentado una petición de tutela. Está intentando que me declaren incompetente. La audiencia es en 10 días. Mi voz se quebró. Si gana, lo controla todo. Mi dinero, mis decisiones médicas, dónde vivo. La orden de desalojo no tendrá sentido si me declaran incapaz. Si gana, dijo Margaret, y su voz era dura como el acero, controlará tu vida. Pero no va a ganar. Hizo una pausa. Estoy yendo para allá. ¿Qué? Margaret, son las 2 de la madrugada. Ya me estoy vistiendo. Llegó 28 minutos después. Llevaba un abrigo sobre el pijama y cargaba con un termo de té y un bloc de notas. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sirvió té en 2 tazas como si hubiera vivido allí toda la vida. Cuéntamelo todo. Cada incidente de esa petición, cada testigo. Vamos a documentar la verdad de cada uno de ellos. Trabajamos hasta el amanecer. Por cada afirmación de la petición, encontrábamos la realidad. Margaret escribía todo con notas cuidadosas, hacía preguntas agudas, encontraba los agujeros en su narrativa. ¿Y si tienen razón? Dije finalmente, mientras la primera luz grisácea se filtraba por la ventana. Yo olvido cosas. No estoy tan agudo como antes. Sterling, dijo ella, cubriendo mi mano con la suya, acabas de tener una cirugía a corazón abierto. Te estás recuperando. Eso no es incompetencia. Eso es ser humano. Me contó su divorcio. Cómo su exmarido intentó pintarla como inestable, porque había llorado en la mediación, días después de la muerte de su madre. Toman tu vulnerabilidad y la convierten en un arma. Te hacen dudar de ti mismo, pero no eres incompetente. Te estás recuperando, y no es lo mismo. Golpeó el bloc de notas con el bolígrafo. Mañana, a primera hora, conseguiremos una evaluación cognitiva completa, independiente, profesional, inapelable. Documentaremos tu estado real. Se levantó, recogiendo su abrigo. En la puerta, tomó mi mano brevemente. Ya no estás luchando solo en esto. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa, sintiendo algo que no había sentido en semanas. No era exactamente esperanza, pero era su requisito previo. La posibilidad de tener esperanza. Arriba, en la otra habitación, sabía que Helen y Glenn dormían, listos para grabar mi próximo momento de incompetencia. Pero ahora yo tenía a alguien vigilando conmigo. Margaret se movió con la velocidad de un general preparando una contraofensiva. Antes de que el sol saliera por completo sobre Madrid, ya estaba al teléfono, usando una red de contactos profesionales que yo no sabía que existía. Consiguió anular la cita de alguien, movió un favor, y para las 10 de la mañana yo tenía una evaluación programada con la doctora Luisa Sancho, una neuropsicóloga de renombre
especializada en evaluaciones de capacidad legal. «No puedes ir solo», dijo Margaret. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Te recojo a las 9:30», y Sterling me cogió la mano. «No intentes ganar. Solo sé honesto. Tu honestidad es tu mejor arma». Me senté en la sala de espera de la doctora Sancho, tratando de que no me temblaran las manos. La consulta, en un edificio señorial del barrio de Salamanca, olía a lavanda y a cuero viejo, una mezcla diseñada para calmar. A mí no me calmaba. Sentía que me estaba jugando la vida en una prueba para la que no había estudiado. La doctora Sancho fue minuciosa, pero no antipática. Me hizo colocar tarjetas boca abajo. Me pidió que recordara su orden. Estudié los patrones, les di la vuelta, acerté la mayoría, pero fallé una secuencia de 7 cartas. Mi mandíbula se tensó. ¿Era eso suficiente? ¿Era ese el error que me costaría mi libertad? Ella tomó una nota en su tablet, sin ninguna expresión visible. «¿Qué día es hoy?», preguntó. «Jueves, 8 de octubre. ¿Quién es el presidente del gobierno?» «Pedro Sánchez». «¿En qué barrio estamos?» «Salamanca». Eran las preguntas fáciles. Luego vinieron las difíciles. Me pidió que resolviera un problema práctico. Si necesita tomar su medicación para el corazón 4 veces al día, cada 6 horas, y la primera dosis es a las 8 de la mañana, ¿cuáles son las horas de sus dosis? Calculé en voz alta, mi mente aferrándose a la lógica simple. 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche y 2 de la madrugada. Ella asintió, escribiendo. Me di cuenta de que estaba evaluando mi proceso, no solo los resultados. «Señor Wallace», dijo, mirándome por encima de sus gafas, «falló una de las secuencias de cartas. ¿Cómo le hace sentir eso?» «Frustrado», admití. «Normalmente tengo buena memoria, o solía tenerla». «¿Solía?» «No siempre, no desde la operación. Algunos días son más nítidos que otros. Ahora apunto las cosas. Uso recordatorios en el móvil. Mi agenda es mi salvavidas». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eso se llama estrategia de compensación, don Sterling. De hecho, es una señal de buena función cognitiva. Reconoce sus limitaciones y se adapta. Las personas verdaderamente incapacitadas no reconocen que necesitan ayuda. Creen que el mundo está equivocado, y ellos no». Después de 2 horas cerró su tablet. «Señor Wallace, usted muestra cambios cognitivos normales relacionados con la edad y efectos temporales evidentes por el estrés postoperatorio. Pero le aseguro que es usted absolutamente competente para gestionar sus asuntos. Tendré mi informe listo en 2 días». Casi lloro de alivio. Sentí como si el camión que llevaba aparcado sobre mi pecho finalmente se hubiera marchado. Mientras yo estaba siendo evaluado, Margaret había vuelto a mi casa. Le había dado una llave para recoger unos documentos que Finch necesitaba para la audiencia. Extractos bancarios antiguos, la escritura del fideicomiso. Cualquier cosa que demostrara mi larga historia de gestión financiera competente. Elena y Glenn estaban fuera. Se habían ido temprano, probablemente a reunirse con su propio abogado para planificar cómo destriparme en el tribunal. Margaret se movió rápidamente por mi despacho, metiendo papeles en su bolso. El piso estaba en silencio, con ese aire viciado de las habitaciones donde se ha discutido. Estaba a punto de irse cuando oyó la llave en la cerradura.
Margaret se congeló. Los pasos de Glenn en el parqué del pasillo, pesados, furiosos. Se encerró silenciosamente en el pequeño aseo de cortesía que había junto a la entrada, dejando la puerta entornada solo 1 milímetro. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. A través de la rendija lo vio pasar. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y áspera. Fue a la cocina. Su voz se oía ahora con claridad. Ya sé que el viejo tiene un informe. Me da igual. No, el juez no es idiota. Pero si le presentamos suficientes mierdas... Hubo una pausa. Glenn abrió la nevera. El sonido de una lata de cerveza al abrirse. Escucha si lo de la tutela no funciona. Si el juez se pone tonto y nos da la patada. Su voz bajó, pero Margaret podía oír cada palabra. No sé, tío. El viejo tiene una puta condición cardíaca. Quizá tiene otro episodio, ¿sabes? Uno malo esta vez. Silencio. Glenn bebió un trago largo. Nadie lo cuestionaría después de la cirugía. Causas naturales y todo eso. Tendríamos la casa libre en cuestión de semanas. Solo digo que hay opciones. La sangre de Margaret dejó de circular. Lentamente sacó su propio móvil del bolsillo. Abrió la aplicación de notas de voz. Pulsó el botón rojo de grabar. Sus manos temblaban tan violentamente que casi se le cae. Logró capturar los últimos 2 minutos de conversación antes de que Glenn colgara y saliera del piso dando un portazo. Margaret esperó 10 minutos enteros, sin moverse, en el aseo oscuro, antes de atreverse a salir. Me recogió de la consulta de la doctora Sancho. Supe que algo iba mal en cuanto la vi. Estaba pálida como el yeso. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mi alivio por la evaluación evaporándose al instante. «No aquí», dijo con la voz tensa. Condujo hasta el Parque del Retiro, aparcando en una zona tranquila cerca del paseo de coches. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pero dentro del coche hacía frío. Me tendió su teléfono. «Escucha esto». La voz de Glenn llenó el habitáculo. Las palabras me golpearon como agua helada. Otro episodio, uno malo esta vez. Causas naturales. La casa libre en cuestión de semanas. «No puede ser», dije. «No lo dice en serio. Está desahogándose. Está frustrado». «Sterling». La voz de Margaret cortó mi negación como un cuchillo. «Escúchalo otra vez». Volvió a poner la grabación. «¿Hay opciones?» «No está prediciendo», dijo Margaret mirándome fijamente. «Está planeando». «Pero... ¿mi propia hija, Elena, sabe de esto?» «No lo sé. Pero Glenn vive en tu casa. Tiene acceso a tus medicamentos, a tu comida, a tu entorno. No podemos arriesgarnos. Tenemos que asumir que estás en peligro físico». Los árboles del parque se mecían con un viento que yo no podía sentir. «Esto no pasa en la vida real», pensé. «Esto es una película de sobremesa». Pero el rostro de Margaret, pálido y serio, me decía que sí pasaba. Condujimos hasta una tienda de electrónica en la calle Barquillo. Margaret sabía lo que necesitábamos. En menos de 1 hora habíamos comprado 3 pequeñas cámaras Wi-Fi, del tamaño de una moneda de 2 euros, legales para instalar en las zonas comunes de mi propia casa. Esa tarde, mientras Elena y Glenn seguían fuera,
Trabajamos como un equipo de espías. Margaret, subida a un taburete, colocó una dentro de la carcasa del detector de humos de la cocina. Vista despejada de la encimera y del pastillero, confirmó, mirando la imagen en su móvil. En el salón, yo coloqué otra dentro de la estantería vacía, entre dos libros que habían perdonado, apuntando hacia el sofá plegable. Me siento como si estuviera poniendo una trampa en mi propia casa, dije, mi voz áspera por la vergüenza. Margaret bajó del taburete y puso sus manos sobre mis hombros. No estás atrapándolos, Sterling. Te estás protegiendo. Estas cámaras no crean pruebas, revelan la verdad. Esa noche me encerré en mi habitación. Pero esta vez miraba mi portátil. Las imágenes de las cámaras brillaban en la oscuridad. El salón vacío, la cocina silenciosa. La audiencia era en 5 días. 5 días viviendo bajo el mismo techo que un hombre que tal vez estaba planeando cómo matarme. Los 5 días que precedieron a la audiencia se arrastraron con una lentitud agónica. El piso se convirtió en una olla a presión. Yo me atrincheré en el cuarto de invitados y ellos en el dormitorio principal. Apenas nos cruzábamos. Cuando lo hacíamos, Elena me lanzaba miradas de mártir herida, mientras Glenn simplemente me observaba con una intensidad depredadora. Pasaba las noches en vela, mi portátil abierto sobre las rodillas, viendo las imágenes en directo de las cámaras que habíamos instalado. El salón vacío, la cocina silenciosa. No capturaron ninguna amenaza explícita. No hubo más discusiones sobre episodios cardíacos. El silencio era casi peor. Era la calma tensa antes de la batalla judicial. Margaret me llamaba cada mañana y cada noche. ¿Estás bien? ¿Has comido? ¿Has cerrado la puerta? Su voz era mi ancla a la realidad, la prueba de que no me estaba volviendo loco. 2 días antes de la audiencia, Margaret y yo estábamos repasando la estrategia con Finch por teléfono. La doctora Sancho, Chen, es sólida, dijo Finch. Su informe es impecable, pero ellos usarán sus vídeos caseros para pintar un cuadro de confusión. Necesitamos dinamitar su motivación. Necesitamos demostrar que no es preocupación, es codicia. Hay más, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué más?, preguntó Finch. He estado evitando revisar mis finanzas a fondo, admití. Desde la operación, con Elena controlándolo todo, dejé de mirar. Tenía miedo de lo que encontraría. Pues mira ahora, Sterling, dijo Margaret con suavidad, pero con firmeza. Míralo todo. Necesitamos saberlo todo antes de entrar en esa sala. Colgué con Finch y abrí el portal de mi banco. Cuenta corriente, cuenta de ahorros. Y entonces lo vi. Una tercera cuenta. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta oro que yo nunca había solicitado. La habían abierto hacía 3 meses. La fecha de solicitud era el día que entré en el hospital para la cirugía. Mi corazón golpeó contra mi esternón. Hice clic en el extracto. Más de 45.000 euros gastados. Margaret, dije, mi voz temblando. Ella se acercó para mirar la pantalla. Las cargas eran un catálogo de la vida de lujo que no habían podido pagar. Ropa de diseñador en el Corte Inglés. Joyas en una boutique de la calle Serrano. Billetes de avión. Electrónica de alta gama. La firma en las confirmaciones de entrega, susurré, haciendo clic en los recibos adjuntos. Es la de Elena. Había estado inconsciente en la UCI
mientras ella falsificaba mi firma y se iba de compras. Llamé a Finch de nuevo, esta vez con el altavoz puesto para que Margaret pudiera oír. Le expliqué lo de la tarjeta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Finch, fría como el hielo. 45.000 euros. Abierta mientras estabas incapacitado. Esto es un manual de falsificación de documentos, robo de identidad y abuso financiero. Es un delito flagrante. Presentamos una denuncia a la policía. Ahora. No, dijo Margaret de repente, su mano cubriendo la mía sobre la mesa. ¿Cómo que no?, espetó Finch. Esto es la prueba definitiva. No todavía, dije, entendiendo al instante el pensamiento de Margaret. Quiero esperar hasta la audiencia de tutela. Si se atreven a afirmar ante un juez que están preocupados por mi bienestar, si se atreven a decir que soy incompetente, entonces les mostraremos la verdadera motivación, concluyó Margaret. Son ladrones, no familia preocupada. Destruye su credibilidad por completo. Finch guardó silencio un momento. Arriesgado, dijo finalmente, pero estratégico. De acuerdo. Lo guardaremos como nuestra bala de plata. Tendré todo preparado. El día de la audiencia me vestí con el único traje que no habían empaquetado. Me encontré con Margaret en una cafetería cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. El mármol del edificio estaba frío bajo mis pies, y cada paso resonaba en el silencio opresivo. Finch nos esperaba en la puerta de la sala 3B, con su maletín y una expresión impenetrable. Recuerda, Sterling, tranquilo, claro, honesto. Deja que yo me encargue del resto. Dentro, Helen ya estaba sentada. El performance había comenzado. Estaba vestida de manera sombría, sorbiendo por la nariz y secándose los ojos con un pañuelo. Glenn estaba a su lado, con el ceño fruncido, intentando parecer un yerno preocupado. La jueza entró. Patricia Morrison, como ponía en la placa, de unos 50 y tantos, gafas de lectura en la punta de la nariz. En el asunto de la petición de tutela de Sterling Wallace, escucharemos primero a la peticionaria, el abogado de Helen, un hombre más joven y menos pulido que Finch. La guió a través de su testimonio ensayado. Habló de encontrarme confundido después de la cirugía, incapaz de gestionar mi medicación, olvidando conversaciones a los pocos minutos. Abrió un cuaderno con fechas e incidentes anotados a mano. Llamaba a mi madre por la noche, dijo Helen, su voz quebrándose, preguntando dónde estaba. Señoría, mi madre, su esposa, lleva muerta 6 años. Él no se acuerda. Era una mentira absoluta y cruel, pero dicha con tal dolor practicado que me pregunté si ella misma se la había llegado a creer. Luego, Glenn testificó. Presentó sus grabaciones de móvil como prueba. Fuera de contexto, eran condenatorias. Yo, luchando con el pastillero, el día que él lo movió. Yo, buscando mis gafas, el día que las llevaba al cuello. Yo, deteniéndome a mitad de frase, agotado por el dolor. Los clips eran breves, editados, manipulados para crear una narrativa de declive. «Solo queremos protegerlo, señoría», concluyó Glenn. «Tenemos miedo de que se haga daño o de que tome decisiones financieras imprudentes». Entonces Finch se levantó, se acercó al estrado con una carpeta gruesa. Entregó copias a la jueza y al abogado de Helen. Eran extractos bancarios, resaltados y con pestañas.
Señoría, la señora Wallace afirma estar preocupada por la gestión financiera de su padre. Examinemos los registros. La confianza del abogado de Helen empezó a flaquear visiblemente. «Esta retirada», dijo Finch, su voz resonando en la sala. 3.000 euros en junio. El concepto, pago alquiler H&G. Su padre les pagaba el alquiler. Helen se removió en su asiento. Él se ofreció a ayudarnos. ¿Y este crucero de 8.000 euros en abril? ¿Este bolso de 4.500 euros de Loewe en marzo? ¿Estos cargos en restaurantes de lujo? Todo pagado desde las cuentas de su padre, mientras usted afirma que él es incompetente para manejar dinero. Finch proyectó el flujo de dinero en una pantalla. Círculos rojos resaltando cada cargo. Flechas mostrando el patrón, de los ahorros de Sterling a los gastos de Helen. 3 años de drenaje sistemático. Ayudar a la familia es generoso, señoría, continuó Finch. Vaciar las cuentas de un padre anciano mientras se afirma estar preocupado por su competencia. Eso es explotación. La jueza miraba fijamente los extractos. «Llamo a mi primer testigo», dijo Finch. «Doctora Luisa Sancho, por videoconferencia». El rostro profesional de la doctora Sancho llenó la pantalla. Declaró de forma autorizada, inquebrantable. «El señor Wallace demuestra una competencia cognitiva plena. Muestra una excelente comprensión de sus propias limitaciones postoperatorias. Utiliza ayudas mnemotécnicas y hace preguntas aclaratorias. Estos», dijo mirando directamente a la cámara, «son signos de competencia, no de incompetencia. Una persona incompetente carece de conciencia de sus déficits». El caso de Helen se estaba desmoronando. Cuando me tocó testificar, me sentí sorprendentemente tranquilo. «¿Por qué no firmó los documentos que su hija le presentó?», preguntó Finch. Respondí con claridad, mirando directamente a la jueza. «Porque fueron preparados sin mi consentimiento. Quería una revisión legal». «Eso es prudente, señoría», intervino Finch, «no incompetente». La jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Wallace, ¿quiere usted que su hija tenga la tutela sobre usted?» Miré a Helen. Realmente la miré. «No, señoría. No, señoría», repetí, mi voz clara en el silencio de la sala. «Hace 3 años acogí a mi hija en mi casa cuando necesitaba ayuda. Ella me devolvió esa amabilidad, tratándome como un cajero automático. Y cuando mi salud falló, conspiró para despojarme de todo, incluso de mi casa, mintiendo sobre mi estado para declararme incompetente. No, señoría. No quiero su tutela. Quiero mi autonomía restaurada. Y quiero a mi hija fuera de mi casa». La jueza Morrison se quitó las gafas de lectura. Las dejó sobre la mesa con un golpe suave y deliberado. Miró a Helen. Su mirada era gélida. «La petición de tutela queda denegada», declaró, su voz resonando con autoridad. «De la totalidad de las pruebas presentadas, este tribunal no encuentra ninguna evidencia de incapacidad en don Sterling Wallace. Al contrario, veo a un hombre que ha actuado con prudencia y una claridad mental admirable bajo una presión extrema». Hizo una pausa y su mirada se endureció aún más. «Sin embargo, las pruebas financieras presentadas por el abogado del señor Wallace», dijo, señalando la carpeta de Finch, «sugieren que esta petición no fue motivada por una preocupación genuina, sino por un intento flagrante de explotación financiera. Que conste en acta que este tribunal considera esta petición
Un acto de mala fe. Se volvió hacia Helen. Señora Wallace, usted cumplirá con la orden de desalojo existente en el plazo estipulado. Cualquier intento adicional de acoso legal contra su padre podrá resultar en sanciones severas por parte de este tribunal. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez. Final. El rostro de Helen se quedó blanco, una máscara de incredulidad y rabia. Su abogado empezó a guardar sus papeles a toda prisa, evitando el contacto visual con nadie. Sentí que las rodillas me flaqueaban por el alivio. La mano de Margaret me sostuvo por la espalda, firme y cálida. «Lo conseguiste, Sterling», susurró. Salimos al pasillo de mármol, y allí la furia contenida de Glenn explotó. Se plantó delante de mí, bloqueándome el paso. Su cara estaba roja, los ojos inyectados en sangre. «Te crees muy listo, viejo de mierda», escupió. Su voz un gruñido bajo que hizo que la gente se girara. «Acabas de destruir a tu propia familia, maldito egoísta». «Estoy protegiéndome de ladrones», dije en voz baja, negándome a retroceder. «Te arrepentirás de esto», siseó, acercando su cara a la mía. Pude oler el sudor agrio de su miedo. «Morirás solo, y aún así nos quedaremos con todo, te lo juro». «Eso es una amenaza, señor Peterson». La voz de Finch fue cortante. Levantó su teléfono móvil con la luz roja de grabación brillando. «Y la estoy grabando. Está usted cometiendo un delito de coacciones, aquí mismo. Un material excelente para una orden de alejamiento». Dos guardias de seguridad del juzgado, alertados por los gritos, se acercaban por el pasillo. Glenn me lanzó una última mirada de odio puro. «Esto no ha terminado». Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, con Helen pisándole los talones. Esta vez llorando lágrimas de rabia, no de teatro. Margaret, Finch y yo nos quedamos en el pasillo, el eco de la amenaza flotando en el aire. La victoria en el juzgado se sentía hueca. Había ganado la batalla de la tutela, pero la guerra no había hecho más que empezar. Glenn no se detendría. «Tenemos que actuar, Sterling», dijo Finch guardando su móvil. «Esa amenaza era real». «Lo sé», dije. El alivio se había evaporado, reemplazado por una fría resolución. «Llévame a la comisaría». Esa misma tarde me senté en una silla de plástico incómoda en la comisaría de Policía Nacional del distrito, no en el centro de día. Margaret insistió en esperar conmigo en la sala de espera. Finch estaba conmigo en un pequeño despacho, hablando con una inspectora, una mujer de unos 40 y tantos años llamada Morales, cuyos ojos afilados lo habían visto todo. Puse la carpeta sobre su mesa. «Quiero denunciar un fraude y una usurpación de identidad», dije. La inspectora Morales escuchó sin interrumpir mientras yo, con la ayuda de Finch, exponía los hechos. No la grabación de Glenn en la cocina, aún no. Empezamos por el delito claro, el incuestionable. La tarjeta de crédito de 45.000 euros. Puse los extractos sobre la mesa. Puse la solicitud de la tarjeta con mi firma falsificada. Y puse el informe de alta del hospital. La solicitud se presentó el 14 de julio, le dijo Finch, señalando el documento. Mi cliente, como puede ver en el informe de La Paz, estaba en la unidad de cuidados intensivos, sedado y con respiración asistida ese día. La inspectora Morales estudió los documentos. Sus cejas se arquearon.
¿Y quién hizo los cargos? Puse los recibos de entrega. Mi hija, Elena Wallace. Las firmas de recepción de la mercancía coinciden. Morales levantó la vista. ¿Y dice que su hija vive actualmente en su domicilio? Reside allí, corregí, en contra de mi voluntad. Tiene una orden de desalojo que vence en 3 semanas. Y acaba de intentar que lo declaren incompetente esta mañana y ha perdido, añadió Finch. La inspectora Morales cerró la carpeta. Falsificación de documento mercantil, estafa continuada y usurpación de estado civil. Y todo ello agravado por la relación familiar y la vulnerabilidad de la víctima. Se puso de pie. Tengo causa probable suficiente. Preparen una patrulla. 2 horas después, yo estaba de pie en mi salón vacío cuando sonó el timbre. Esta vez fui yo quien abrió la puerta. La inspectora Morales estaba allí, flanqueada por 2 agentes uniformados. Buenas tardes, don Sterling. ¿Está la señora Elena Wallace en casa? Helen salió del dormitorio, con una maleta medio hecha a sus pies. Vio a los policías y su rostro se desencajó. ¿Qué es esto, señora Wallace?, dijo la inspectora Morales con voz firme. Queda usted detenida por presuntos delitos de estafa y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Mientras le leía los derechos y uno de los agentes le ponía las esposas, la mirada de Helen encontró la mía. El pánico desapareció, reemplazado por un veneno puro. ¡Tú!, gritó, lanzándose hacia mí, pero el agente la sujetó. «Has llamado a la policía. Llamas a la policía para detener a tu propia hija». Me quedé quieto en el quicio de la puerta. «Tú robaste 45.000 euros a mi nombre mientras estaba inconsciente en un hospital», dije en voz baja. «Eso no es hacer algo por mí, es hacer algo contra mí. Te pudrirás solo, viejo cabrón, ¿me oyes? Te pudrirás». Se la llevaron, gritando e insultándome por el pasillo. Glenn había salido del dormitorio al oír los gritos. Vio a Elena siendo llevada por los agentes. Vio a la inspectora Morales mirándole fijamente. Vio el maletín de Finch en mi mano. El pánico se apoderó de su rostro. Sin decir una palabra, agarró las llaves del coche del cuenco de la entrada. Me empujó a un lado y salió corriendo escaleras abajo. «¡Va a huir!», le grité a la inspectora. «No irá lejos», dijo ella sacando su radio. «Deme la matrícula y la descripción del vehículo». Glenn huyó de Madrid. Condujo como un loco por la A6, dirección a Galicia, quizás intentando llegar a Portugal. Pero a 40 kilómetros de la ciudad, cerca de Guadarrama, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico lo detuvo por exceso de velocidad y por llevar una luz trasera rota. Cuando introdujeron su DNI en el sistema, la pantalla se iluminó. Órdenes de busca y captura pendientes. Multas impagadas. Una citación judicial por un caso de DUI. Conducción bajo los efectos del alcohol en La Coruña. Violaciones de la libertad condicional. Fue arrestado en el Arcén, esposado y transportado de vuelta a Madrid en la parte trasera de un coche patrulla. Esa noche, el piso estaba en silencio. Un silencio absoluto, real. Pero mientras me sentaba en la silla plegable, el único mueble que me quedaba, mi teléfono sonó. Era Finch. «Sterling», dijo, y su voz no sonaba victoriosa, sonaba sombría. «Están los dos bajo custodia, pero tenemos que hablar.
He estado revisando las grabaciones de las cámaras que me diste. Mi estómago se encogió. He encontrado algo, dijo. Algo mucho peor. El trayecto hasta el despacho de Finch en la calle Serrano fue un borrón. Conduje en piloto automático, con las palabras de mi abogado resonando en mi cabeza. He encontrado algo. Algo mucho peor. ¿Peor? ¿Qué podía ser peor que el fraude, el abuso y la traición? ¿Qué era peor que ver a tu propia hija ser esposada en el pasillo de tu casa? El silencio en el piso vacío, que apenas unas horas antes me había parecido una bendición, ahora se sentía opresivo, cargado de un presentimiento oscuro. Llegué al portal de Finch y subí en el ascensor de jaula. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Robert no estaba sentado detrás de su imponente escritorio de roble. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la milla de oro de Madrid sin verla. Parecía cansado. «Sterling», dijo su voz grave, «siéntate. ¿Quieres un café? ¿Un coñac? Solo dime qué has encontrado, Robert». Asintió, sombrío. Anoche, después de que la policía se los llevara, me quedé revisando todas las grabaciones de las cámaras, buscando cualquier cosa que pudiera respaldar la denuncia de coacciones de Glenn en el juzgado. Y lo encontré, pero encontré algo más. Cerró la puerta de su despacho. Se sentó frente a mí, abrió su ordenador portátil y le dio la vuelta para que yo pudiera ver la pantalla. «Es de hace 3 días», explicó. «La noche antes de la audiencia de tutela. Son las 11:30. Tú estabas en tu habitación, supongo que dormido». Pulsó el play. La imagen era la de mi cocina, granulada por la visión nocturna de la cámara. La única luz provenía del microondas. Vi a Glenn entrar. Abrió la nevera, sacó una cerveza. Luego entró Elena, en bata. Se frotó los brazos. Parecían nerviosos. «¿Estás seguro de que esto de la tutela funcionará?», susurró Elena. Glenn dio un trago largo a su cerveza. «Tiene que funcionar. El abogado dice que tenemos muchas posibilidades. Los vídeos del viejo buscando las gafas son oro puro. No lo sé, Glenn. Finch es un cabrón listo. Y papá parecía tan frío hoy». Hubo un largo silencio. Glenn se apoyó en la encimera, justo debajo de la cámara del detector de humos. «Si esto de la tutela no funciona», dijo Glenn, su voz tan baja que Finch tuvo que subir el volumen, «hay otras opciones». «¿Qué opciones?», preguntó Elena, y su voz temblaba, pero no de miedo. Era expectación. «El viejo está con medicación para el corazón, ¿verdad? Un cóctel entero. Y tú se lo preparas en el pastillero». «Sí, pero solo digo», continuó Glenn, «que un error sería fácil de cometer. Una dosis doble de betabloqueantes, saltarse el anticoagulante unos días y luego una sobrecarga. Parecería que se confundió con las pastillas, que su incompetencia finalmente le pasó factura». Mi respiración se atascó en mi garganta. Glenn sonrió, una mueca horrible en la penumbra verdosa de la cámara. «Tiene 70 años, un corazón jodido, recién operado. Si algo pasa, si tiene otro episodio, nadie lo cuestionará. Será una tragedia, causas naturales». Miré la pantalla, esperando que Elena gritara, que le golpeara, que le llamara monstruo, esperando que defendiera a su padre. Elena se quedó quieta, se mordió el labio. Luego levantó la vista hacia Glenn.
No quiero saber los detalles, Glenn, dijo, su voz apenas un suso. Si tiene que pasar, que pase. Solo haz que parezca natural. No me digas ni cuándo ni cómo. Glenn se rió, un sonido bajo y gutural. Se acercó a ella y la agarró por la cintura. Serás una mujer muy rica pronto, nena. Elena rodeó su cuello con los brazos. Sus palabras fueron claras. Seremos ricos. El piso, sus cuentas, todo. La pantalla se quedó en negro. Finch había detenido el vídeo. No podía moverme. No podía respirar. El despacho de Finch, con sus libros encuadernados en piel y su olor a cera de muebles, pareció disolverse a mi alrededor. Esto no era avaricia. No era una manipulación egoísta. Esto era mi hija, mi Elena, la niña que había enseñado a montar en bicicleta en el Retiro, la que había acunado cuando tuvo su primer desengaño amoroso, consintiendo mi asesinato, discutiéndolo como si estuvieran decidiendo qué cenar. Si tiene que pasar, que pase. El fraude de los 45.000 euros dolía. La petición de tutela era cruel. Pero esto era un abismo. Dejé escapar un sonido, un gemido gutural que no reconocí como mío. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas. No eran lágrimas de miedo. Yo ya estaba a salvo. Eran lágrimas de un dolor tan profundo que parecía estar partiéndome el esternón de nuevo. Era el duelo por la hija que yo creía tener. La hija que ahora me daba cuenta nunca había existido. Finch me pasó un pañuelo y una copa de coñac. Sterling, dijo con suavidad, esto cambia todo. Esto es una conspiración para cometer asesinato. Como oficial de la justicia, tengo la obligación legal y moral de informar a la policía de inmediato. Tomé el coñac. El líquido me quemó la garganta, devolviéndome al presente. La pena se estaba solidificando, convirtiéndose en algo frío, duro y pesado. Hielo. Sí, dije, mi voz sonando muerta. Llame a la inspectora Morales. Ahora. Finch hizo la llamada. Para cuando la inspectora Morales llegó al despacho de Finch, media hora después, yo ya no lloraba. Estaba vacío. Vio la grabación. Una vez. 2 veces. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de furia profesional. Conspiración para el asesinato en primer grado, dijo. Voy a solicitar al juez de guardia que se les deniegue la fianza por riesgo de fuga. Y ahora, por peligrosidad extrema. Esto es monstruoso. Los días siguientes se convirtieron en una neblina legal. A Helen y Glenn se les denegó la fianza, claro. Fueron trasladados a prisiones preventivas separadas. La prensa local se hizo eco. Hija intenta incapacitar y estafar a su padre, recién operado. Aún no sabían lo del asesinato. Una semana después, recibí una llamada del abogado de oficio de Helen. Quería hablar conmigo. Me negué, pero la llamada se repitió. Y una tercera vez. Está desesperada, señor Wallace. Dice que es un malentendido. Margaret me cogió la mano. ¿Estás seguro de que quieres ir? No, dije. Pero necesito hacerlo. Necesito cerrar esto. Fucilito al centro penitenciario de Madrid VII, en Estremera. El olor a desinfectante industrial y a desesperación rancia me golpeó en cuanto entré. Me senté en el cubículo de cristal del vis a vis
Esperé, y entonces ella apareció, al otro lado del cristal, sin maquillaje, con el uniforme gris de la prisión. Su pelo estaba sucio y apelmazado. Parecía disminuida, más pequeña de lo que recordaba. Rota. Cogió el teléfono negro, su mano temblando. Yo cogí el mío. Empezó de inmediato, las palabras derramándose en un torrente ensayado de lágrimas. «Papá, papá, por favor, tienes que escucharme. Es todo un malentendido, te lo juro. Yo nunca te habría hecho daño. Fue Glenn, fue todo idea de Glenn». Me quedé en silencio. La miré. Él dijo esas cosas, no yo. Yo tenía miedo. Estaba asustada, papá, ¿sabes cómo es él? Me obligó. Seguí en silencio, mi cara una máscara. Yo te habría avisado. Te lo juro. La policía lo está tergiversando todo. Cometí errores, lo sé. Pero sigo siendo tu hija. Papá, por favor, sácame de aquí. Soy tu hija. Soy todo lo que tienes. Su actuación era desesperada. Las lágrimas de cocodrilo que tan bien había perfeccionado. Dejé que terminara. Dejé que el silencio se alargara, roto solo por sus sollozos histéricos. Entonces hablé. Mi voz era nivelada, fría, muerta. Tú tiraste mis cosas a la basura mientras yo estaba en el hospital, pensando que no volvería. Sus sollozos se cortaron. Me miró fijamente. La actriz había desaparecido. Ahora, continué, yo te estoy tirando a ti de mi vida, permanentemente. Colgué el auricular de plástico negro de nuevo en su base. La boca de Helen siguió moviéndose al otro lado del cristal. Su rostro se contorsionó de la desesperación al pánico, y luego a la misma rabia pura que vi en el juzgado. Estaba gritando ahora, golpeando el cristal. Pero yo no podía oír nada. Me levanté, me di la vuelta y me marché. El pesado clic de la puerta de seguridad cerrándose detrás de mí fue el sonido más dulce que había oído en meses. Afuera, la luz del sol me golpeó como una fuerza física. Parpadeé, desorientado por el brillo después de la penumbra gris de la prisión. Margaret estaba allí, esperando en el aparcamiento, apoyada contra su coche, con los brazos cruzados. No llevaba abrigo, solo un jersey grueso, y se frotaba los brazos contra el frío de la mañana. No preguntó cómo había ido. Lo vio en mi cara. Subí al coche. El silencio llenó el habitáculo mientras salíamos del aparcamiento de la prisión. No condujimos de vuelta a Chamberí. En lugar de eso, sin que yo se lo pidiera, ella condujo hasta un parque tranquilo, uno de esos pinares en las afueras de la ciudad. Aparcó, apagó el motor y esperamos. Se acabó, dije finalmente, mi voz sonando extraña. Sí, dijo ella, y entonces sucedió. Las lágrimas que no había derramado en el juzgado, ni cuando encontré el piso vacío, ni siquiera cuando vi la grabación del asesinato, brotaron. No eran lágrimas de rabia ni de miedo, eran algo más profundo, un dolor sordo, un desgarro. Lloré. Lloré por la niña que había llevado sobre mis hombros. Lloré por los cumpleaños y las navidades. Lloré por la mujer que había cogido mi mano en el hospital y por la mentira que había detrás de ese gesto. Lloré por la hija que yo creía tener, la que nunca había existido en realidad. Margaret no dijo nada. No me dio palmaditas en la espalda, ni me dijo que todo iría bien. Simplemente se sentó a mi lado. Su presencia era un ancla sólida y me dejó romperme. Me sostuvo la mano mientras el dolor de décadas se derramaba en el silencio de un coche aparcado. Al día siguiente
Me reuní con el fiscal del caso, un hombre llamado Jaime Park. Finch estaba a mi lado. «El panorama legal es este, don Sterling», dijo Park. «Glenn Peterson se enfrenta a un desastre. Conspiración para cometer asesinato, fraude, sus antecedentes, la fuga. Se enfrenta a una condena larga. Está acabado». «¿Y Helen?», pregunté. «El abogado de Helen quiere negociar», explicó Park. «Ella es culpable de fraude, conspiración, todo. Pero si testifica contra Glenn, si confirma que él fue el cerebro de la parte del asesinato, podríamos considerar reducir los cargos más graves. Podría conseguir libertad vigilada por el fraude y la conspiración». Me miró fijamente. «Usted es la víctima. Su opinión pesa mucho. Si quiere mostrar clemencia...» «No», lo interrumpí. La palabra salió fría, dura, sin clemencia. Finch me miró, pero no dije nada. «Planearon matarme», le dije al fiscal. «No en un arrebato de pasión, no por confusión. Discutieron los métodos. Haz que parezca natural. Eso no es un error. Eso es un cálculo». Park asintió lentamente, tomando notas. «Quiero que enfrenten todas las consecuencias. Pero», hice una pausa, «entiendo el sistema. Si ella testifica contra él, es útil». «¿Qué es lo que quiere, Sterling?», preguntó Finch. «Quiero la restitución completa de cada céntimo que robó. Los 45.000 de la tarjeta y los 42.000 que calculamos que drenó en 3 años. Y...» respiré hondo. «Quiero que sus derechos de herencia sean legalmente anulados. Quiero que conste en la sentencia». «Podemos incluir esos términos en el acuerdo de culpabilidad», dijo Park. 2 días después, volví a casa y encontré a un oficial del juzgado supervisando la mudanza final. No eran los amigos de Glenn. Era una empresa contratada por el tribunal, sacando las últimas pertenencias de Helen y Glenn. Sus camas, sus cajas de ropa, sus aparatos electrónicos. Observé desde la puerta cómo sacaban la última caja. El piso volvía a hacer eco, pero esta vez el eco se sentía limpio. El oficial me entregó un recibo. «Estos artículos están ahora en un guardamuebles público», dijo. «Tienen 30 días para reclamarlos cuando sean liberados. Después de eso, puede disponer de ellos como desee.